Este video es traído a ti gracias a Creana. Si quieres especializarte en ilustración, diseño o fotografía, te dejo un enlace en la descripción para que te unas a esta gran comunidad. Hoy voy a enseñarte cómo utilizar tu tableta gráfica de mejor forma. Te voy a enseñar cómo mejorar tu línea, cómo preservar de muchísima mejor forma tanto el stylus como la tableta, y te voy a enseñar varios ejercicios para que cada vez seas mucho mejor. Recuerda, por favor, si te gusta muchísimo este contenido, suscríbete, comenta o comparte. Esta es mi tableta Wacom Intuos Draw. En principio es bastante incómoda porque tienen problemas en temas de drivers. Como vemos, le pegué un papel acetato con unas cintas. Lo malo es que estas cintas se pegan, entonces se notan como unas marcas. Pero este tema del papel acetato lo que te va a permitir es que la tableta te dure muchísimo más, porque la tableta en sí a nivel de hardware es de muy buena calidad. De hecho, por ejemplo, el stylus se me ha caído varias veces al suelo desde partes muy altas y aún así sigue funcionando perfectamente. Y nunca le he tenido que cambiar las puntas, a pesar de que la tableta trae por sí creo que como 4 o 5 puntas de repuesto. Entonces es muy importante que le pongas este papel acetato antes de empezar con los ejercicios, dado de que vas a repasar muchas veces sobre la tableta el stylus. Como vemos, mi tableta pues parece como si estuviera súper rayada. Menos mal tengo el papel acetato encima. Entonces la idea es que hagamos líneas verticales y las repasemos. Y la idea de todo esto es que lo hagamos con la mano levantada, como si estuviéramos dibujando en papel. Esto es una técnica de dibujo súper importante que te da mucho más fluidez. Entonces vamos a hacer líneas verticales, repasamos sobre la misma línea por ahí unas 7 veces, intentando pues como repasar lo más que podamos sobre esa misma línea. Luego líneas horizontales y por último hacemos círculos, pero más adelante te voy a mostrar otros ejercicios. Este ejercicio te va a servir muchísimo para que mejores el pulso a la hora de dibujar en tu tableta. Entonces, lo importante aquí en Photoshop, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una capa encima de la capa de background. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a elegir un pincel. Yo tengo este de acá, puedes elegir uno parecido. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a dibujar líneas verticales. Entonces, estas digamos son las más complicadas de hacer. Si quiero puedo utilizar Control Z de vez en cuando. Y la idea aquí es que digamos que tenemos por ejemplo esta línea, que esta línea pues fuera totalmente recta, y la idea es como que fuera una sola línea. Entonces una línea en la que estamos dibujando encima varias veces, y la idea es que se vea lo más recta posible. Es bastante complicado, la verdad es que yo este ejercicio lo he hecho cientos de veces y pues puede que lo hagas muchísimo más rápido que yo, esperemos que sí, pero para que tengas en cuenta que va a tomar bastante tiempo posiblemente. Y en principio pues te van a quedar las líneas súper torcidas y todo, y va a ser súper frustrante, pero bueno, es parte del proceso. Mientras que más lo hagas, pues mejor te vas a volver. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer las horizontales. Y nuevamente es el mismo principio. Yo lo repaso 7 veces, más o menos. Y la idea es hacer líneas lo más sueltas que pueda, pues intentando siempre haciéndolas, hacer esto de que lo que queremos es repasar la línea que hacemos en principio, pero pues tampoco obsesionándonos con que tiene que ser así, porque pues la idea no es hacer una línea que sea muy lenta, poco fluida, porque se va a ver muy, pues se va a ver si hago una línea como más lenta, no se ve pues como tan bien. Entonces la idea es que hagamos estos ejercicios, y la idea es que lo hagas más o menos unos 15 minutos mínimo por día, que cronometres y los empieces a hacer, y mientras tanto pues vas haciendo otra, pues escuchando un audiobook, un audiolibro o un podcast o lo que quieras. Ahora entonces también vamos a hacer círculos, que también son de los más complicados de hacer. Entonces normalmente yo los repaso más o menos unas 5 veces, entre 3 y 5 veces, y siempre que los hago estoy intentando el mismo principio, pues o sea, es muy importante hacer prácticas deliberadas, o sea, con un fin en mente, lograr algo, no como por hacerlos únicamente, sino por cada vez intentar hacer mejores líneas verticales, etcétera.
Otro de los ejercicios que son bastante complicados es hacer este tipo de líneas. Son diagonales, pero son como hacia este lado. Entonces también lo mismo, hacemos 7 veces intentando pasar por la misma línea. Entonces, como vemos, muchas veces se dificulta, pero pues lo importante acá es la consistencia y la persistencia. Otro que podemos hacer son óvalos. Estos óvalos verticales son más complicados de hacer que estos que se alinean como hacia un lado, aunque no parezca. Bueno, no me están quedando tan bien. Otra cosa a tener en cuenta es lo siguiente: no es lo mismo hacerlo acá que hacerlo en papel. En papel nos puede ir muchísimo mejor, pero pues aquí la idea es volvernos mejor trazando en la tableta. Entonces, como vemos, está haciendo círculos más grandes. Y la ventaja de tener esto en otra capa adicional es que puedo presionar control A de águila, dar suprimir y listo, volver a empezar. Otra cosa que podemos hacer acá es este tipo como de curvas. Como te digo, a mí en papel estas curvas me dan súper bien, pero acá es mucho más complicado. Y aquí aplica el mismo principio de que el movimiento lo debemos de hacer con el brazo completo. O sea, como que no apoyar la mano en la tableta, para que tengamos movimientos mucho más fluidos. Y es una buena forma, pues digamos, el deber ser de la técnica a la hora de dibujar. Y es hacerlo con el brazo completo. Entonces, listo. Otra variación que podemos intentar es hacer este tipo de cosas y nuevamente intentar repasarlas lo más que podamos sobre la línea inicial. El siguiente nivel en el propósito de mejorar tu línea en la tableta gráfica es que vayas a Pinterest y crees un mood board de un tema en específico para que hagas una serie de bosquejos o sketches. Entonces, estos sketches yo normalmente los hago aquí en Photoshop y lo que hago es que tomo estas ilustraciones de referencia e intento pues como hacerles variaciones. A veces no las hago totalmente iguales, a veces se parecen un poquito más, pero aquí lo que importa es que vayamos despegando nuestra mano y cada vez pues se nos vaya haciendo mucho más fácil hacer pues círculos, hacer este tipo de curvas, hacer partes que son mucho más rectas, etcétera. Hay personas que recomiendan, por ejemplo, utilizar la tecla R. Vamos a ver si venimos por acá, nos paramos en una de estas, a ver si nos funciona. Voy a presionar la tecla R y no me está permitiendo. No se puede completar porque, bueno, eso es un problema grandísimo que yo tengo en este momento con Photoshop, que es que si no tengo habilitada la tarjeta gráfica no me funcionan ciertas cosas. Pero bueno, hay personas que entonces presionan la tecla R, que es para rotar el lienzo, y entonces pues les queda mucho más fácil hacer las líneas. Por ejemplo, una línea que pues digamos a mí se me da más fácil hacer las líneas horizontales, por ejemplo. Entonces tengo una línea que es así en diagonal, entonces lo que hago es que roto el Canva para que me quede al nivel de que las pueda hacer horizontalmente. Lástima que no te pueda mostrar, pero bueno, problemas de este software. Entonces lo que yo recomiendo es que no hagas eso, o sea, que no rotes para poder hacer X cantidad de X línea. No, si tienes que hacer una línea, por ejemplo, como esta, y se te dificulta hacerla, pues la haces hasta que vas cogiendo el tiro y lo haces cada vez mejor. Por ejemplo, esto acá son bosquejos que yo he refinado pues de cosas que ya había hecho inicialmente, que habían quedado pues muchísimo menos bien. Pero entonces lo importante es que aprendas a hacer líneas en todos los ángulos posibles e ir practicando sin tener que rotar el Canva, y eso te permite que te vuelvas muchísimo mejor. Y el último nivel, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una capa encima de nuestros sketches. Vamos a ver si esto no lo permite. Vamos a crear una acá encima y esta de acá le vamos a dar la opacidad. Entonces vamos a escoger un pincel. Muy importante tener en cuenta algo que no te había dicho, y es lo siguiente: en los pinceles por defecto que viene en Photoshop, normalmente viene este que se llama Kyle Ultimate Pencil Heart. La idea es que como este pincel es sensible a la presión, por eso lo vemos que tiene como una puntita acá y una punta acá,
muy importante que empecemos con líneas más claritas. Así pues, por ejemplo, no se vea mucho ahí, pero que pues, por ejemplo, si vamos a empezar con esto de acá, lo que hacemos es que empezamos con una línea más clarita y luego cuando ya vamos viendo que la estructura va quedando bien, pues entonces ahí sí empezamos a refinar. Y lo importante acá es que logremos líneas muy sueltas. Eso es lo que nos va a ayudar muchísimo a mejorar mucho más rápido, que las líneas sean muy sueltas y que no nos preocupemos mucho sino por la estructura, o sea, porque la ilustración esté quedando bien en su estructura, en sus fundamentos. Es muy importante tener en eso, porque pues normalmente vamos al error cuando estamos iniciando de ir a detalles cuando la estructura no está bien. Y hay personas que, digamos, pueden arreglar muchísimo un dibujo únicamente en el proceso de renderización, o sea, en el momento de ponerle color, texturas, etcétera, pero no hay nada mejor que una ilustración quede bien desde sus fundamentos. Vamos a pasarnos acá nuevamente. Entonces es muy importante tener en cuenta este tema que te estoy diciendo, empezar de claro a oscuro. Yo tengo un video que voy a dejar en la parte de aquí arriba donde explico bien estos fundamentos iniciales del dibujo por si de pronto no los conoces. Entonces este pincel es súper bueno para hacer todo el proceso de sketches o de bosquejos. Luego entonces yo tengo aquí este otro pincel que pues posiblemente no lo tienes tú, pero puedes conseguir uno que sea más o menos parecido. Y aquí encima entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a dibujar lo mejor que pueda estas partes. Entonces aquí vamos a empezar a repetir la línea un montón de veces, sobre todo por ejemplo le voy a bajar el tamaño, por ejemplo cuando son estas curvas de acá, entonces es como bastante complicado. Luego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar también el borrador y vamos a dibujar 1000 veces la misma línea, pues 1000 veces no, pero muchas veces la misma línea, y las podemos ir empatando hasta que veamos que va quedando como nosotros queremos que quede. Yo aquí por ejemplo te voy a mostrar algo, un ejemplo de este ejercicio, y estos pues fueron sketches inicialmente o bosquejos, y luego lo que hice fue que con ese pincel pues lo que hice fue que a pulso empecé a delinear estas partes de acá. Todo esto ha sido hecho a pulso. Vamos a ver por ejemplo partes que yo digo que pareciera que no fueran a pulso. Bueno, aquí no tengo digamos ilustraciones que tengan partes que sean muy rectas, pero en general todas estas muestras que tengo acá las hice como te estoy comentando. Y este digamos es el último nivel porque es el que te va a ayudar muchísimo a mejorar mucho más la línea, pues que ya veas que lo estás aplicando en algo que vas a pues que tiene más seriedad, una ilustración digamos más finalizada, aunque digamos que no tiene color porque ahora no nos importa tanto el color sino más que todo la línea, y que digamos es el final del proceso. Entonces esto te va a ayudar muchísimo. Otro tema importante que te quería mencionar es que intentes reemplazar el mouse por la tableta. Yo entiendo que hay aplicaciones que son muy, digamos la tableta no se maneja muy bien con ciertas aplicaciones, pero pues al máximo intenta que esa tableta reemplace al mouse y así te vas a acostumbrar muchísimo más rápido. Hasta aquí se recuerda que si tienes cualquier duda o aporte son siempre bienvenidos en la sección de comentarios. Nos vemos.